En este video vamos a estudiar la segunda de las 4 definiciones que se requieren para entender las leyes de Newton. En la segunda definición, Newton dice: la cantidad de movimiento es la medida del mismo obtenida de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente. Y luego explica: el movimiento del todo es la suma de los movimientos de cada parte y, por lo tanto, es el doble en un cuerpo el doble mayor con igual velocidad y cuádruple con doble velocidad. ¿Pero qué significa esto? Analicemos con cuidado esta definición. Primeramente, Newton dice: el movimiento del todo es la suma de los movimientos de cada parte, refiriéndose aquí por movimiento a la cantidad de movimiento. Analicemos esta aseveración con un ejemplo. Consideremos un sistema de partículas. Entonces, la cantidad de movimiento de todo el sistema será igual a la suma de las cantidades de movimiento de las partículas que forman parte del sistema. Leamos al revés el enunciado para entenderlo mejor. La suma de los movimientos o cantidades de movimiento de cada parte del sistema es el movimiento o cantidad de movimiento de todo el sistema. Observa que esto no es otra cosa más que el principio de superposición. En esta definición, Newton introduce el concepto de la cantidad de movimiento. Asignémosle un símbolo matemático a esta cantidad. Llamémosle P minúscula, pero P, la cantidad de movimiento, debe ser un vector, ya que está relacionada con el movimiento. Y el movimiento es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y la posición es un vector, es decir, es una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. En la definición, Newton también habla de la velocidad. Y la velocidad también es un vector. Observa que la palabra cuerpo también aparece en esta segunda definición. Y recordemos que en la primera de sus definiciones, Newton aclara que con cuerpo también se referirá a la masa o cantidad de materia de los objetos. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento estará relacionada con la masa y con la velocidad de un objeto. Así pues, revisemos de nuevo la definición de cantidad de movimiento. Primeramente, Newton dice, refiriéndose a la cantidad de movimiento: es el doble, es decir, 2 veces la cantidad de movimiento, en un cuerpo el doble mayor, es decir, 2 veces la masa original, con igual velocidad, la misma velocidad, y cuádruple, 4 veces la cantidad de movimiento, con doble velocidad, es decir, duplicando la velocidad, pero considerando el doble de la masa, en un cuerpo el doble mayor. Por lo tanto, Newton define la cantidad de movimiento en términos de la masa y la velocidad de un objeto, explícitamente como el producto de la masa por su velocidad. Regresemos al principio de superposición, donde Newton dice: el movimiento del todo es la suma de los movimientos de cada parte. Entendiendo ya qué es la cantidad de movimiento, esto quiere decir que si sumamos la cantidad de movimiento de cada una de las partículas que forman parte de un sistema, dicha suma será equivalente al movimiento de todo el sistema. Traduciendo este ejemplo particular a ecuaciones, esto quiere decir que a cada partícula que forma parte del sistema se le puede asignar una cantidad de movimiento.
P1, P2, P3, etc., igual a la masa de cada partícula por su velocidad. Y la suma de todas esas cantidades de movimiento, P1 más P2 más P3 más P4, etc., que se puede escribir como la suma desde I igual a 1 hasta N, en este caso 13, de la cantidad de movimiento de cada partícula, tendrá que ser igual a la cantidad de movimiento Pt de todo el sistema. Pero entonces, ¿por qué en la cantidad de movimiento no basta con tan solo tomar la velocidad de un sistema o de sus componentes para describir su movimiento? ¿Por qué se necesita incluir la masa? Justamente porque esta es la diferencia que existe entre la cinemática, en donde no importan las causas del movimiento, y la dinámica, en donde se estudian las fuerzas que pueden originar el movimiento. Veamos un ejemplo. Supongamos que Isaac y Julieta quieren jugar a aventarse la pelota y han decidido jugar con una pelota de ping pong y una bola de boliche. Isaac lanzará ambas pelotas a la misma velocidad. Veamos qué sucede. ¿Pero qué pasó? Lo que sucede es que hay una gran diferencia entre la bola de boliche y la pelota de ping pong. Aunque Isaac lanzó ambas pelotas con la misma velocidad, la bola de boliche tiene una masa mucho mayor que la pelota de ping pong y por ello la cantidad de movimiento de la bola de boliche es mucho mayor que la cantidad de movimiento de la pelota de ping pong. Es decir, en la descripción del movimiento no solamente debe tomarse en cuenta la velocidad de las partículas, pues la masa también influye en su movimiento. Es por ello que la cantidad de movimiento juega un papel relevante en el estudio de todo tipo de colisiones. Desde las colisiones que suceden en un juego de billar o en un choque automovilístico, y hasta en el análisis de las colisiones de partículas elementales de muy alta energía en los grandes aceleradores de partículas.